Total. Ya estamos de regreso. Y esta entrevista yo le tenía ganas hace mucho rato, porque cuando se trata de influencia de la cultura en la construcción de una sociedad, el señor Tomás Peters es alguien que sabe un montón. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, Antonella. Muchísimas gracias. Tomás nos conocíamos cuando yo era... uno va a seguir siendo hija. Bueno, todavía hago clases en la Chile, pero en el magíster. Y claro, éramos coleguitas ahí en la Facultad de Comunicaciones de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Comunicación Chile. e imagen. E imagen. Yo sabía que me estaba faltando una palabra. ¿Viste que como me distancié? Aunque estuve ayer Sí. allá. Oye, bueno, Tomás, para que ustedes sepan, es académico, investigador, y además tiene un doctorado en estudios culturales, cosas que es una cosa rarísima porque eso no existe en nuestro país todavía. Y sociólogo de formación inicialmente, y de verdad de las personas que más ha publicado y ha pensado respecto a la relación entre cultura y política y las consecuencias que eso tiene en la configuración del entorno social. Es autor además de este libro, La incesante brecha, que fue el libro que abrió la editorial de nuestros queridos amigos, amigas del Observatorio de Políticas Culturales. Bárbara Negrón, tú sabes, viene cada 15 días acá, es panelista de este programa y nos ayuda a mirar un poco lo que está pasando. Entonces, vamos a partir por una pregunta muy general, para luego ir a los ejemplos que tan copiosamente nos ha ido entregando el actual gobierno, ¿no? ¿Por qué es importante que existan políticas culturales, que el Estado, a través de sus distintos gobiernos, asegure el acceso, pero también la producción de arte? ¿Por qué es importante? Qué linda pregunta para comenzar esta conversación, Antonella. Estoy muy contento. Entremos por el... Entremos de lleno, ¿no? Bueno, aquí hay dos cosas que son muy importantes de discutir. Por una parte es que las políticas culturales tienen una complejidad teórica bastante aguda, ¿no? Y una de esas distinciones importantes es que las políticas culturales no solo se enfocan en temas de difusión artística o de financiar cierto tipo de proyectos, sino que sirven mucho para poder construir los imaginarios de una sociedad. Y en eso toda política cultural que se busca desarrollar tiene que ver con cómo nos pensamos, cómo nos discutimos dentro de este escenario social, pero yo creo que sobre todo lo que tienen como labor es poder hacer una pregunta incómoda a la sociedad. Y en eso las obras juegan un rol muy importante, porque si no tenemos producción simbólica, si no tenemos creación artística, es muy difícil que la industria de la automotriz o la industria de la lavadora hagan, a través de creación artística, preguntas a la sociedad. Claro. Y por eso es muy importante de que el Estado financie cierto tipo de producción artística que el mercado probablemente jamás haría. Uh-huh. Y por eso las políticas culturales, por una parte, tienen que construir discursos, pero también ese discurso debe ser construido a través de bienes simbólicos que van produciendo, entonces, interrogantes a la sociedad. Y eso es un rol fundamental para poder pensarse, pero también construir horizontes de sentido para sociedades complejas como las nuestras. Ahora, detengámonos ahí un poco, porque es interesante esa mezcla de bien simbólico. ¿Qué es un bien simbólico? Un bien simbólico es una fabricación humana que lo que busca es que a través de los recursos que existen a nivel material, un libro, una obra de teatro tiene una escenografía, tiene una suerte de construcción a través de elementos que son del cotidiano, pero también tiene formas que son simbólicas, que son interrogantes, que son cuestionamientos que tienen que ver con los lenguajes. Y en esa sumatoria de elementos se conoce como un bien simbólico, un elemento que se diferencia radicalmente con cualquier otro bien que satisface alguna necesidad básica. Uh-huh. En cambio, un bien simbólico lo que hace es poder construir formas de sentido que ayuden a poder interrogarnos sobre nuestra condición en el mundo. Ajá. Y eso, insisto, no lo hace la industria de los sacapuntas. Y tristemente, en la mayoría de los casos, la comunicación masiva, especialmente la televisión, va en contra incluso, ¿no?, de hacer los cuestionamientos, las preguntas, y yo siento en estos últimos tiempos de construir una identidad compleja, ¿no? Bueno, una de las características de sociedades como las nuestras es que cada cierto tiempo la interrogante más importante es no solo de dónde venimos, sino que sobre todo cuál es nuestro horizonte de expectativa que tenemos como sociedad. Uh-huh. Y eso no lo hace tan simplemente la economía. No. Eso lo hace el ámbito cultural, que empieza a poder construir entonces
preguntas históricas, pero sobre todo decirnos, bueno, ¿cómo queremos ser como sociedad? Sí. Y eso lo hace un bien simbólico. Sí. O sea, una novela como de Nona Fernández, uno la lee y dice, aquí hay una interrogante social. Sí. Uno lee una obra uno ve una obra de teatro de Manuel Infante, por ejemplo, y ahí no solo hay preguntas estéticas, hay sobre todo un cuestionamiento hacia cómo nos estamos coordinando como sociedad. Sí. Y eso es fundamental en toda sociedad. Sí, se me ocurren 40 ejemplos, Tomás, pero mira, voy a pensar en este, ¿no? Por un lado, así como un ejemplo valioso, está súper de cerca, pero no me importa. El Museo Violeta Parra y su reapertura ha sido hermoso de observar el sentido de pertenencia que genera, ¿no? Ver directamente una arpillera, una pintura, una escultura. Y además, en el caso del museo, la museología que se está proponiendo ahora tiene que ver con un recorrido de no solamente Violeta creadora, sino y compositora, que también está, sino investigadora, mediadora, museal, Violeta en la tele, Violeta en la radio, ¿no? Que es súper importante, pero a mí lo que me conmueve de lo que ha pasado desde que reabrimos el museo es la reacción de la gente. Es como, esto es mío, ¿no? Y este soy yo también. Y me identifico con la Violeta por X cantidad de razones que en cada caso pueden ser particulares, pero que genera una identidad, que si no la industria más homogenizante arrasa. Una de las cualidades que es muy interesante en la biografía de Violeta Parra es que ella es una figura que recopiló, fue a territorios sumamente distantes de la capital, fue recorriendo el campo con la pregunta fundamental, creo yo, que es entender qué es lo chileno, qué es esta pregunta por la identidad, y la gracia que ella incorpora y que integra, yo creo, en su historia, es justamente cuestionar aquellas identidades que se habían cristalizado por ciertos grupos sociales que decían esto es lo chileno. Entonces lo que ella hace es justamente lo que tú estás señalando, poner en duda esas identidades que fueron consideradas como la identidad. Claro. Y justamente recopilando ese conocimiento popular que comúnmente queda, como tú bien dices, fuera del canon, fuera de la industria. Ella lo que era recopilar aquello y tratar de situarlo, inscribirlo en la sociedad como una pregunta. Aquí hay muchas identidades. Claro, y es una pregunta compartida, yo creo que seguimos teniendo, ¿no? Siempre. Yo ayer decía en clase una cosa que, o sea, yo me dedico al periodismo cultural hace más de 20 años y la razón porque yo hago lo que hago es porque yo siento que el arte y la cultura y los bienes simbólicos nos salvan del discurso neoliberal de que somos máquinas de producción. Entonces, cuando yo leo un libro, cuando voy a una obra de teatro, cuando veo una buena película, es como, de veras que yo soy humano. Y no solamente una máquina que produce. Y en ese sentido yo siento que es un lugar de escape, ¿no? Discursivo también, identitario. Bueno, justamente por todo lo que tú dices, es que es tan importante que el Estado cumpla una función de financiamiento, apoyo, reconocimiento y difusión de ese tipo de prácticas que el mercado no tiene, que el mercado no le interesa. A menos que el Estado no quiera, que nos reconozcamos humanos, que hagamos comunidad, ¿cachai? Que desarrollemos preguntas y cuestionamientos. Bueno, hay que decir, el hecho de no tener una política cultural es también una política cultural. Absolutamente. Y en eso, si justamente se cierran espacios culturales, se empiezan a reducir los presupuestos, eso es una política cultural. Absolutamente, sí. Entonces, lo que tú estás diciendo es fundamental. Si es que se trata de censurar, si se busca de cerrar ciertos lugares, como te contaba anteriormente. Dejar de apoyar cierto tipo de proyectos. Bueno, eso tiene consecuencias fundamentales en una discusión cultural que es un imaginario de sociedad. Sí, y es tremendo como ya lo estamos empezando a ver, ¿no? Porque uno podía tener la sospecha, acá lo hablamos con la Bárbara Negrón, antes de la elección, de hecho, realizamos, tú sabes que además la OPC, el Observatorio de Políticas Culturales, junto con la Unión Nacional de Artistas y el Festival de Valdivia, organizaron un primer encuentro donde pudimos hacer preguntas respecto a los planes. Después tuvimos otro en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, cuando ya se había pasado la segunda vuelta, y fue súper interesante escuchar lo que se decía y también lo que no se decía. Y en el caso de Casa había un tema que podíamos mirar con esperanza porque en su plan de gobierno antes de que en campaña tenía que ver con crear más espacios de cultura en regiones. De eso se trataba, así como mayor accesibilidad. Eso era todo lo que decía y decíamos, bueno, ¿quién puede negar que eso es importante, no? Pero luego lo que hemos visto no va en esa línea. Y hablemos, por ejemplo, de lo que significa, tanto en términos simbólicos como prácticos, el cierre del proceso de desarrollo de la segunda parte del GAM.
Y lo hablamos acá con su directora, ¿cierto? Y con las esperanzas que eso significaba, no solamente para Santiago, sino para el país y Latinoamérica, porque iba a tener un escenario particularmente único. 2.500 butacas con un escenario móvil donde tú puedes desarrollar mucha oferta artística allá adentro y que se pierde con este cierre de la licitación y de la construcción de la segunda etapa. A mí me parece una decisión completamente negativa. Cuando se hizo la licitación, tú sabes que comenzó con un porcentaje de dinero X y terminó con otro valor, porque justamente es un proyecto de muy alta complejidad. Tiene una historia de desarrollo. Yo trabajé, por ejemplo, en lo que se denominó la normalización arquitectónica de GAM. Claro, tú fuiste presidente del directorio de GAM. Presidente del directorio de GAM, exacto. O sea, cuando hablamos del Violeta Parra y del GAM, de verdad es como conocemos sí. por dentro lo que sucede ahí. O sea, yo quiero muchísimo a GAM, así como muchísima gente que ha participado, que ha trabajado en GAM, le tenemos un cariño al proyecto porque tú también. Sí, es uno de los espacios fundamentales dentro de la historia. Hecho, es más, yo creo, y así se ha señalado, que es probablemente uno de los escenarios de artes escénicas más importantes del siglo. Sí. El Teatro Municipal lo tuvo en su momento. Y otro espacio similar, que es el Teatro del Biobío, pero GAM es un proyecto emblemático para Chile. Sí, además por su historia, pero también a mí una de las cosas que amo del GAM es que pasan muchísimas cosas fuera de las salas. O sea, uno va cualquier día y me encanta que los chicos que bailan se hayan tomado el GAM y los patios y estén ahí. Entonces o sea, nadie puede decir que a la gente el GAM no le importa, ¿no? O que es elitista, o que está fuera de, o que no aporta a la creación de cohesión social o sea, es muy triste. Mira, yo estoy leyendo un libro que voy a presentar este martes y que señala la importancia de evaluar el impacto de los proyectos culturales. GAM, el impacto que ha tenido GAM, no solo en su territorio, no solo en el campo artístico, sino que sobre todo en la expansión de la importancia de la cultura a nivel nacional, es indudable. O sea, y de hecho su construcción, que era cerca de unos 600 días, casi 2 años era su construcción, que iba a ser en este gobierno, el impacto económico, social, de desarrollo en todos los ámbitos de la sociedad es así importantísimo para el país. Entonces, y además yo creo que siempre es bueno recordar que esa plata ya estaba destinada. Estaba destinada. O sea, es como que aquí no es que el gobierno está diciendo no podemos terminarlo porque no tenemos plata, que es lo que un poco están diciendo con otros proyectos, sino como ahí la plata estaba, había pasado por el Parlamento, estaba destinada, estaba aprobada y había un plan de desarrollo, porque es verdad que en algún momento, pandemia entre medio, ¿cierto? Se detuvieron la construcción, después hay que contar también que en algún momento una de las empresas que estaba vinculada para este desarrollo, ¿cierto? Tuvo una quiebra, entonces se tuvo que repensar, o sea, no es un problema de que la gente a cargo no hizo la pega. Inicialmente el proyecto, Antonella, tenía un valor de 41.000 millones de pesos. Actualmente son 114.000. Si a eso le sumamos todo lo que se ha invertido, todo lo que se tuvo que desarrollar en temas de estudio, etcétera, significaba que hasta el día de hoy el valor se triplicó. Sí, bueno, a nosotros nos pasó con el Violeta Parra porque recordemos que el incendio fue a principios del 20 y después vino la pandemia, no se podía reconstruir. Y cuando se volvió a la actividad, el museo estaba quemado, etc. Y por razones que yo particularmente desconozco, no se empezó a reconstruir el 21 ni el 22. O sea, yo llegué a finales del 23 y estábamos ahí como, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no se hizo hasta? Ok, nos hicimos cargo este directorio y además tuvimos que hacer un concurso para que llegara la nueva directora ejecutiva, etcétera. Y claro, cuando fuimos a ver la plata que teníamos del seguro, ya no nos alcanzaba para hacer todo porque efectivamente habían pasado 4 años. La pandemia duró 1. Es todo lo que tengo que decir. Pero también, y esto es súper importante, transparentarlo, es que tampoco tuvimos apoyo del gobierno para la reconstrucción y por eso, pues si ustedes van al GAM, no está el auditorio. Porque se hizo lo que se pudo con la plata que queda y de verdad la gente que se hizo a cargo desde la oficina de Cristiano Undurraga, que es el arquitecto original, hicieron magia con la poca plata que había y si ustedes van al Museo Violeta Parra está muy bonito, pero no tiene auditorio. Es que lo que hace que los centros culturales no es un espacio arquitectónico.
es un espacio que tiene un significado social muy relevante. Entonces, toda la gente que ha participado, y tú eres testigo de eso, toda la gente que participa en este tipo de proyectos lo hace con un amor, Sí. con un cariño, con una entrega, con una fortaleza humana. Y además, ¿sabes? si Violeta te manda una batiseñal, ¿qué va a decir? Total, ¿cachai? Me pasó a mí, ¿qué voy a decir? ¿cachai? Sí, entonces tú vas viendo ese tipo de cosas y todo lo que ha significado este trabajo, el terminar el contrato con esta empresa constructora es un fracaso país. Sí, y es muy grave, y de nuevo es una decisión política, no es una decisión económica. Totalmente. Ahora, podemos imaginarnos, y ya hemos instalado, ¿cierto?, la idea del aporte tremendo que hace este espacio, de la pérdida que significa no tenerlo, pero miremoslo desde el otro lado. ¿Qué nos está diciendo este gobierno respecto a sus prioridades cuando decide sacar plata de un proyecto súper importante que ha tenido muchas dificultades, pero que ya finalmente estaba encaminado y con los dineros para desarrollarlo y decir, no, vamos a sacar eso? Y no pueden decir que no tienen plata, porque esa plata sí estaba, ¿no? ¿Qué nos está diciendo entonces? Bueno, nos está diciendo que aquí hay una clara política cultural. Aquí no estamos en presencia de que se está reduciendo la acción del Estado con el ámbito cultural, sino que es una posición política de construir un horizonte de trabajo cultural basado en la austeridad, y una austeridad muy entre comillas, que sí, porque básicamente tenemos plata para bajarle los impuestos a las empresas con más ingresos, pero no tenemos plata para terminar la ciclovía. Exacto. Entonces, eso lo que está demostrando es que el actuar del Estado en política cultural es básicamente una jibarización de una serie de decisiones que iban en buen camino, y que esto creo que lo que va a situar en la historia es que probablemente la década del 2020 sea reconocida como la década perdida en las políticas culturales. Uh-huh. Porque aquí hay, como tú bien dices, inversión económica, pero sobre todo tiene una inversión social histórica que significa una contribución, repito esto, no solo al campo cultural, porque comúnmente este gobierno lo que he observado mucho es que critica mucho el campo cultural, al campo artístico, señalando, entre paréntesis, el Estado ha financiado a muchos artistas y no ha hecho nada por hacer circular el mundo cultural a la ciudadanía. Pero eso es de una ignorancia súpida. Total. O sea, porque es hablar de algo que no sabes. Bueno, hasta el día de hoy yo leo comentarios en redes sociales pero miren lo que pasó con el Violeta Parra, que está abandonado, y es como, no, amigo, se reabrió hace un mes, así como, bueno, incluyendo autoridades, ¿no? Que dan como ejemplo el abandono, y que también han hablado del GAM como un proyecto abortado, fracasado, antes, sin conocer toda la historia que hay detrás, ¿no? Y yo creo que es súper importante siempre poner en contexto. Ahora, para ir terminando, Tomás, y por supuesto me quedan 4.322 preguntas, así que te vamos a invitar más seguido para que puedas hablar de ello. Contemos, ¿qué pasa cuando una sociedad empieza a jibarizar su cultura? Porque, ¿sabes qué se me vino a la mente? Lo difícil que fue volver a ocupar los espacios, ¿no? Y lo impresionante que fue a través de eventos como Teatro a Mil, ¿cierto? Y todos los ejercicios de arte en las calles, esta red, ¿cierto? Que ha empezado a formarse a lo largo de todo Chile. Ahora, se supone que de las orquestas, vamos a ver qué pasa con las orquestas regionales, etcétera. ¿Qué pasa cuando luego de haber tenido una dictadura, rescatar muchísimo, tener una política de Estado a partir del 93 de fondos que han tenido, o sea, es muy fácil ver todos los resultados y todos los aportes que eso ha significado para la industria cultural en Chile, que siempre recordemos, tiene un presupuesto de menos del 0,6%, de 0,55. 0,55, y que aporta cerca del 4% del Producto Interno Bruto. Hay distintas mediciones, pero uno espera más o menos ese porcentaje. Más o menos ese. Y entonces, como en términos incluso de su propio lenguaje, de gasto-inversión, es una buena inversión, porque en términos de réditos de vuelta es muy fructífera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podíamos decir hacia el futuro, ¿no? Cuando sí la política sigue siendo esta, de jibarización y de cuestionamiento y de hacer declaraciones y tomar decisiones muy ignorantes, con todo respeto, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de eso? Las consecuencias son que, por una parte, y la lectura negativa de esto es que efectivamente se produzca una reducción importante en la producción artística, uh-huh, que la oferta que existe a nivel de disidencia, de obras que tengan interrogantes sociales, se empiezan a perder por parte del financiamiento del Estado, y que eso signifique
que haya menos gente motivada a estudiar arte. Esto significa que las escuelas o las universidades tiendan a poder tener que cerrar carreras de arte y que todo el ecosistema cultural empieza a experimentar un pane cultural. Y eso tiene consecuencias directas en la forma en que se va a leer la historia dentro de una forma que no es netamente la historia formal, sino cómo es que se ha leído sensiblemente nuestro país. Pero sobre todo, que el mundo artístico va a tener que reducir sus posibilidades de acción. Sí, y eso tiene unas consecuencias en la sociedad entera, no solamente como los trabajadores de la cultura. Exacto, y ahí viene el otro punto. Y es que la reducción de una política cultural tiene consecuencias en cómo la sociedad puede desarrollar una suerte de mirada que no está basada netamente en los discursos hegemónicos norteamericanos o extranjeros que van fortaleciendo que simplemente esto disfrute. El hecho de que exista producción artística, ¿sí?, que tenga financiamiento, que los trabajadores y trabajadoras de la cultura tengan condiciones básicas de existencia correctas, adecuadas, pertinentes a su tiempo y lo que han estudiado. Y a su aporte económico. Total, muy importante todo eso acá. Toda esa sumatoria de elementos va generando una suerte de preocupación histórica que a mí me tiene ahí súper atento. Ahora bien, yo soy lo que cree, y esto es un llamado también al mundo artístico. No se puede quedar el mundo del arte con los brazos cruzados. Este es el momento para que otros tipos de obras, otros tipos de formas creativas salgan a la calle, vuelvan a reanimarse, pero sobre todo vuelvan a situar la importancia que tiene la sociedad con un discurso que desde la estética, desde la performance, digámoslo así, que tiene el actor artístico, vuelva a tener una fuerza histórica que diga a la sociedad: no solo somos importantes, somos fundamentales para poder pensarnos como sociedad. Sin duda. Ahora, no dejo de pensar en Fahrenheit 451, de que, bueno, es evidente que no quieren que pensemos o que sintamos algo más que la frustración, la ira o la lógica de consumo. Pero nosotros acá estamos haciendo resistencia en Radio UNIAC para hablar de estos temas, para difundir estos temas, para exponer también y celebrar el trabajo de los creadores y creadoras y, por supuesto, de quienes investigan. Como una universidad, por supuesto, nos parece muy importante reflexionar sobre estos fenómenos. Así que muchas gracias por venir, Tomás. No, muchas gracias a ti. Y este libro lo pueden encontrar en librerías también. Que habla exactamente de esto mismo, la incesante brecha, casi lo dije al revés, de Tomás Peters, académico de la Universidad de Chile, doctor en estudios culturales y amigo de la casa. Gracias, Tomás, por venir. Gracias a ti, Antonella. Vamos a la pausa y ya regresamos con nuestro panel de Viernes Star.